La gente no se creía lo que estaba pasando. Pensaban que los estaban engañando. Se acordaban de la ocupación alemana y decían que en 1941 caían bombas, pero que ahora no había nada. La gente mayor no creía en un enemigo invisible y no había tiempo para explicaciones. Los soldados y yo cumplíamos órdenes. En 3 horas y media, 43.000 personas fueron evacuadas de forma tranquila, aunque triste. Hileras de autobuses en las carreteras llevaban a los primeros refugiados atómicos, una muestra del apocalipsis nuclear en el corazón de Europa. Habían estado expuestos a dosis de radiación que les cambiarían la composición de la sangre y que engendrarían cánceres fatales en los años venideros. La ciudad tiene que sobrevivir. Es hermosa. La gente tiene que volver. Volverán algún día. Es una ciudad preciosa. Yo estaba en el estadio. Tiene que haber niños aquí. La vida siempre entraña riesgos. ...48 horas después del desastre, los únicos que quedaban en la ciudad fantasma eran el personal militar y los miembros de la delegación científica instalados en el hotel de Pripyat. Como ajenos al peligro, comían, dormían y trabajaban en las mismas instalaciones. Eran personas íntegras, especialistas. No creí que fueran a hacer nada irresponsable o suicida. No, subestimaron la situación. Nuestros viejos criterios ya no valían. Se habían producido accidentes nucleares antes, tanto en nuestro país como en los Estados Unidos, pero esa información se había mantenido en secreto. Nunca de esta magnitud, claro, pero los especialistas pensaron que no era más que un accidente, un incendio. El reactor volverá a estar en funcionamiento en mayo o junio. Mientras tanto, el viento llevaba hacia el norte nubes cargadas con partículas radiactivas. El 26 y 27 de abril se acercaron a 1000 kilómetros sobre Rusia y después sobre Bielorrusia y los países bálticos. El 28 alcanzaron Suecia, donde se detectó un aumento de la radioactividad cerca de una de sus centrales nucleares. Poco después, en las noticias comenzó a alertarse a la población. Estaba lloviendo polvillo radiactivo procedente de Chernóbil sobre Estocolmo. Las autoridades enviaron un escuadrón de aviones de combate para hacer lecturas desde las nubes. Los resultados estaban claros. El nivel de radioactividad indicaba que había habido un accidente importante en alguna parte. ¿Pero dónde? 60 horas después del desastre, todavía no se había dado a conocer información oficial. El Ministerio de Energía sueco llamó el lunes mientras yo estaba en mi oficina en Viena y me informó de que habían medido niveles de radioactividad altos cerca de nuestra central de Forsmark, al este de Suecia, y que habían concluido que debían de proceder del extranjero. Nos preguntaba si sabíamos algo al respecto. Le dijimos que no, pero que estábamos dispuestos a ponernos en contacto con los demás. Y llamamos a Polonia, aunque no tenía ninguna central nuclear, por si había sucedido algo allí, y por supuesto también a los rusos. ¿Qué había ocurrido? Una explosión. Esa era la información imprescindible. ¿Y una nube radioactiva? Contaminación grave. Fue Suecia la que habló de los escapes. 3 días después del accidente, mientras Gorbachev aún trataba de recoger datos, los satélites espía de Norteamérica y Europa volvieron sus ojos a la Unión Soviética y descubrieron la central destrozada en Ucrania. Era como un libro abierto. El humo que aún se elevaba a través de la inmensa brecha se apreciaba sin lugar a dudas en la visión térmica. La noche de ese lunes 28 nos llegó un mensaje del señor Petrosian, el director de la Comisión de Energía Atómica en Rusia, en el que nos informaba sobre el accidente. Y al mismo tiempo, los rusos dieron a conocer esa información para todo el mundo.
Evidentemente, desde el Politburó, decidimos que era esencial que se nos informara de todos los hechos desde ese momento. Así que llamé al KGB y les dije que siguieran todo lo que estuviera pasando allí y que nos informaran de todas las conversaciones que tuvieran los científicos. Les dije que me enviaran toda la información personalmente. Después de menos de un año en servicio, Gorbachov se dio cuenta de hasta qué punto había dejado de funcionar el sistema soviético. Habían hecho falta 48 horas para conseguir información fidedigna sobre el desastre. Al menos ya lo sabía, pero eso no solucionaba nada. Al pie del reactor en ruinas, 1.200 toneladas de magma candente continuaban ardiendo a más de 3.000 grados, escupiendo gas y polvillo radiactivos a la atmósfera. Europa estaba a merced del viento. Vale, estamos listos. ¡Vámonos! El tercer día de la crisis, el general Antochkin y su flota de 80 helicópteros fueron enviados desde Moscú para luchar contra las llamas. Su misión, apagar el incendio. El día que llegó el general, voló a 200 metros por encima del reactor explotado. Todo ardía allí dentro. Grafito, todo. Me dijeron que la temperatura a esa altitud estaba entre los 120 y los 180 grados centígrados. Nuestro dosímetro solo alcanzaba los 500 roentgenios. La aguja se movía como loca. Se salía por completo de la escala. Creo que a 200 metros de altitud se alcanzaban al menos los 1000 roentgenios. Incluso a esa altitud, media hora de exposición habría sido letal. La fuerte corriente de aire caliente radiactivo que subía del reactor hacía imposible acercarse. Tendrían que improvisar alguna otra forma de conseguir su objetivo. Mira el humo. Necesitamos acercarnos a ese punto, pero la temperatura aún es demasiado elevada. Quizás deberíamos utilizar nitrógeno. Había que actuar deprisa, apagar el fuego y sellar el reactor para poder acercarnos lo suficiente como para hacer todo lo demás. También había que cerrarlo para evitar que se esparciera el polvillo radiactivo. El viento lo estaba diseminando. Teníamos que actuar con presteza. Se puso en marcha un ballet gigantesco. A bordo de los helicópteros, pilotos, algunos de los cuales habían llegado a toda prisa del frente en Afganistán, y soldados sin equipo protector especial, lanzaban sacos de 80 kilos sobre el fuego con las manos desnudas. Su objetivo era controlar el incendio llenando el reactor con toneladas de arena y ácido bórico, que neutraliza la radiación. El primer día llevaron a cabo 110 salidas, el siguiente 300. El nivel de radiación sobre el reactor era de más de 3.500 roentgenios. Algunos de los pilotos llegaban a hacer hasta 33 vuelos en un solo día. Cada vez que iban, recibían 5 o 6 roentgenios. Si eran lentos, incluso más. Después de lanzar 6, 7, 8 sacos, estaban bañados en sudor a causa del calor. El equipo volvía, cogía otro cargamento. Después de varias misiones, mis soldados se iban a lavarse y comer algo. Después de un rato, empezaban a vomitar. Desde el primer día de la crisis, se envió a las víctimas de la radiación al Hospital número 6 de Moscú. Era el único en todo el país que contaba con un departamento especializado en enfermedades agudas por radiación, debidas a dosis masivas de exposición a esta. Los primeros síntomas de enfermedad por radiación, vómitos, náuseas y diarrea, van seguidos de un periodo de latencia. Es más tarde cuando aparecen síntomas mucho más dañinos, como el deterioro de la médula ósea y espantosas quemaduras que devoran la carne hasta el hueso. Resultó brutal, psicológicamente hablando, cuando llegaron a la clínica.
Venían derechos del aeropuerto. La mayoría eran jóvenes. Llegaron durante el periodo de latencia. Se encontraban bien. Iban todos vestidos de forma parecida, con los mismos pijamas. Estaban de buen humor. Sin embargo, ya sabíamos que muchos de ellos iban a morir. 27 murieron en poco tiempo. Todos habían recibido enormes dosis de radiación y sufrían de quemaduras mortales. Durante 15 años, las primeras víctimas fueron las únicas que reconocieron las autoridades. A 30 kilómetros al este de la central, el bosque era marrón. Los árboles habían ardido por el estallido radioactivo de la explosión. Pero el área devastada ya se extendía mucho más allá. Desde la explosión, la lluvia había dejado caer las partículas radiactivas que llevaban las nubes. Una contaminación que parecía un estampado de leopardo y que afectó tanto a Ucrania como a Bielorrusia y Rusia. El día 1 de mayo el viento cambió y también se contaminaron áreas de Kiev, como se ve en este mapa de la zona dibujado a partir de las lecturas tomadas por los hombres del general Greveniuk. Las áreas más gravemente contaminadas aparecen en rojo, rodeadas por áreas donde el nivel de radiación era normal. No obstante, la población había sido enajenada deliberadamente. La única noticia fue un minúsculo artículo al pie de la página 3 del Pravda, en que se restaba importancia al accidente y se anunciaba que el peligro ya había pasado. Se estaba hundiendo el techo y actuaban como si no pasara nada. Al seguir adelante con los festejos del 1 de mayo, parecía que el país se negaba a enterarse de lo que ocurría. Ese fue el segundo aspecto de la terrible hecatombe de Chernóbil. 6 días después del accidente, a pesar de que los niveles de radiación eran varios miles de veces superiores a lo normal en ciertas zonas, las autoridades animaron a la gente a participar en la celebración del Día de los Trabajadores. Vi los festejos del 1 de mayo de 1986 con mis propios ojos. Estuve allí y lo presencié. El desfile de la muerte. Era un desfile de muerte. Fue terrible. Perturbador es el hecho de que todo el material gráfico del 1 de mayo de 1986 ha desaparecido de los archivos nacionales de Ucrania. Lo único que queda son las fotos de Igor Kostin. Cherbyshky, secretario general de Ucrania, también acudió a los festejos con su familia y sus nietos. La verdad es que, en teoría, nos parecían muy importantes para evitar el pánico. Pero si hubiéramos sabido cuánta radioactividad flotaba ya en el aire... ¿Cuántos niños se contaminaron durante los festejos? 20 años después, aún no se ha publicado un solo estudio estadístico al respecto. En cuanto a Cherbyshky, secretario general del Partido Comunista Soviético, se suicidó. Una semana después de la explosión, el éxodo continuaba. Los habitantes de la ciudad de Chernóbil, a 7 kilómetros de la central, fueron evacuados. Posteriormente, también los habitantes de los pueblos que se encontraban en un radio de 30 kilómetros alrededor de la central. Se movilizó a 130.000 personas, muchas de las cuales ya habían sido contaminadas. Un área de 300.000 hectáreas que se extendía entre Ucrania y Bielorrusia
fue evacuada de forma abrupta y aislada del resto del mundo. Una vasta región desarraigada, una cultura entera arrancada de su tierra, un mundo aniquilado en pocos días por un enemigo invisible.